Igual, a tu entender, luego de la presidencia de Néstor Kirchner? Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Es la llegada de un grande que ahora lo continúa Cristina, pero me parece que, bueno, me pareció fantástico el informe porque está muy completo y porque además aparecen imágenes de hechos que sucedieron después de Néstor, pero bueno, todo es sí, pero que me parece que hoy... un gran presente, todo es una gran obra comenzada por Néstor y con estos objetivos. Y se ¿no? puede pensar en términos de continuidades, ¿no? Muchachos Sí. que cuando veíamos a Estela y a su nieto, no era siquiera imaginable. Muchos nos hablaban que superaban, y acá personalidades destacadas del ámbito de los derechos humanos, de la cultura, de la política, que hay cuestiones que han ocurrido que superaron lo que hasta eran fantasías, porque no nos olvidemos que veníamos de las leyes de la impunidad. Me parece que hay algo que me gustaría que reflexionemos. A Néstor Kirchner en vida, los mismos espacios que por lo general pasan de la crítica al insulto, lo bardeaban fiero. Luego lo empezaron a tratar como si se hubiera tratado de otra persona para empezar a hacer lo mismo con Cristina. No sé cómo ven eso. Yo vi eso muy fuertemente. Yo me recordaba lo de la plaza. A mí me tocó ser notero de Uromara en el 2010, a comienzos del 2010. Y vi un cambio muy fuerte a partir de la muerte de Néstor Kirchner, que para mí empezó con esa plaza. Hubo como una... La plaza de esa despedida, digamos. Sí, como una resignificación muy fuerte, muy grande del proceso histórico que había vivido como la Argentina. sintiendo el peso de lo que se había perdido, ¿decís? Como viendo una foto más grande de lo que normalmente se ve, quizás seguramente la batalla cotidiana no permite, y quizás había muchas cosas muy importantes que habían sucedido en la Argentina y que era un momento de balance, si se quiere, obligaba la desaparición física de Kirchner a un balance. Ese cambio respecto a la figura de Kirchner, en aquel momento que duró, yo diría que un par de años incluso hasta un año después de la elección y demás, ¿cómo lo ven hoy? ¿Piensan que se sigue resignificando la figura de él o que hubo un retroceso en este sentido? No, yo creo que se sigue resignificando la figura de Néstor, cada vez es más importante, y creo que el discurso de Máximo aquel día en el acto de Atlanta fue impresionante, fue una nueva resignificación de Néstor, o por lo menos a mí me pasó y creo que a mucha gente le pasó, porque era la continuidad, pero no era Néstor, pero era otro, pero era quizás era volver a tener al Néstor de hoy, ¿no? Con todo lo que sucedió en estos últimos 4 años desde que él no está físicamente. Bien. O sea, es interesante porque empezamos a replantearnos qué es lo que sucede en lo físico y en lo cotidiano y lo que sucede por otros carriles que pasan por nuestro espíritu y por nuestro pensamiento. Leandro escribió este libro que, bueno, introduce, ahora hablamos de Néstor Kirchner, la figura de esa historia colectiva que es la de una pareja. Lo empezaste por internet, ¿qué te llevó a escribirlo? Vos sos periodista, debe ser un poco más joven que yo, apenita. 32. Nada, que son 10 años. Se descargó mucho el libro, contame, porque pareciera que la legislatura bonaerense lo estaría por declarar de interés especial. Háblanos un poco. Sí, bueno, para empezar por parte, el libro salió publicado el 24 de marzo, fue por internet, empezó con un blog. A partir de ahí empezó a tener repercusión, lo llevé a un sitio web donde ya ahí tenía una sinopsis audiovisual, donde, bueno, entras a libroellos.com y podés encontrar varias cosas. Ahora, hay una cuestión de que si bien hay una historia de amor y como toda historia de amor tiene sus particularidades, pero es la historia de amor de dos militantes con vida propia cada uno, que imagino debe ser, si en una pareja más convencional, por decirlo de algún modo, hay tensiones, ¿cómo habrían sido esas discusiones políticas, de compañeros, de la militancia? Pero bueno, que todo redundaba en que había una familia ahí. Claro, en principio es una novela histórica porque Néstor Kirchner fue el presidente menos votado de la historia argentina, con el 22% de los votos. Fue él el que le entrega el mando del país a ella a través del voto popular. Un hecho inédito, como hecho inédito, exacto.
y después es reelecta con el 55% de los votos 4 años después. Entonces eso hacía un marco de una novela histórica de amor, y a partir de ahí empecé a trabajar con los discursos de ellos, que son donde mayormente ponen el énfasis de la intimidad y la pareja, y laburé con, digamos, con los discursos de mayo del 2003 hasta junio del 2012. A esto le fui agregando lo que fueron entrevistas a otros presidentes latinoamericanos, bueno, en fin, diferente material para poder ir organizando esta historia que bueno, que hoy por hoy, gracias a Dios, está llegando en papel y ya se va a poder empezar a adquirir. Y lo que vos me decías del Senado, se está trabajando en un proyecto de interés legislativo sobre el libro que va a ser en los próximos días, así que estoy muy contento. Bien ahí. Sí. Chicos, No, y quisiera recordar que el día del fallecimiento de Néstor Kirchner hubo declaraciones de todo el arco político y hubo un montón de elogios y también reconocimiento por parte de los opositores. Todos reconocían que Néstor Kirchner vino a fortalecer la figura presidencial que estaba debilitada. si no nos olvidemos de dónde veníamos, ¿no? Sí, totalmente. Y había medidas que generaron mucho consenso, por ejemplo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia o las políticas de derechos humanos, el avance de los juicios. Esas medidas... Yo creo que la Corte y la política de derechos humanos, tener una corte anterior, la de las mayorías automáticas, la de lo que se decía dicta al Ejecutivo, me parece que en ese punto hay un hecho fundacional, una corte que ha fallado a veces a favor y otras veces generándoles un dolor de cabeza. Con juristas importante. prestigiosos, digamos, ¿no? Y además la política. No Yo creo como que eso, donde como nos eso. convoca mucho que nos encontramos casi sin conocerlo fue, me parece, con la derogación de las leyes de la impunidad. Me parece que había algo en los que tenemos entre 30 y pico y 40 y pico que no nos entraba en la cabeza cómo, habiendo habido un genocidio en nuestro país, podían marcharse los milicos impunes, digo, que no se hayan juzgado esos delitos. Sí, y Me parece que ahí hay un Y no habiendo punto. necesidad, si se quiere, política ni histórica, que se entienda. Quiero decir, había urgencias en el país que por ahí podían no tocar este tema incomodando a algunos sectores que todavía operan. Digo, ¿no? Podemos hablar de Julio López, por ejemplo. Le quería preguntar a Leandro si destacás algún pasaje de algún discurso justamente que te parezca especialmente especial de este libro. Y mira, hay varias anécdotas, incluso de la intimidad y políticas, ¿no? Por ejemplo, una intimidad de ellos es que Néstor decía que era un gran observador de las ciudades, y cuando las pocas veces que se han ido de vacaciones juntos, eso lo cuenta Cristina, ¿no? En el libro, Néstor se la pasaba mirando la obra pública y en 2 oportunidades se quejó de 2 lugares porque no tenía obra pública, le faltaba, ¿no? Para lo que era el desarrollo del turismo. Y bueno, Cristina lo criticaba y le decía, pero si vinimos a vacacionar, no vinimos a hacer un plan de obra pública. Liliana, y vos lo conociste a Néstor allá como intendente, ¿no? Yo lo conocí, sí, un par de veces, tampoco es que haya estado en contacto permanente, pero cuando viajé a Río Gallegos, sí, los conocí a los dos allá en el sur, en ese lugar tan, para mí, que soy porteña, tan difícil de sobrevivir, ¿no? Yo lo que quería agregar, que me parecía interesante, es que los argentinos debemos de reflexionar a raíz de esto. Yo no sé si hay muchos países que hayan tenido 2 parejas de amor y poder en su historia, ¿no? Es fantástico, es un hecho, esto lo sabe bien acá Leonardo. A los dos les agradezco por venir, queríamos charlar un ratito a 4 años. Tenemos algunos tweets que en un rato seguramente vamos a compartir de dónde estabas, cómo viviste esa historia. Hace 4 años conozco mucha gente, pero ¿quién fue el de los plátanos Sarmiento, no? Creo que fue Thais en la gestión. He hablado con gente que Sarmiento. tiene muy poca simpatía posiblemente por el gobierno. Me parece que por ahí en ese punto hay algo interesante. El discurso de la antipolítica, ya sabemos, es el que le conviene a algunos espacios del poder permanente, porque la política es un instrumento y como cualquier instrumento se puede usar para hacer las cosas bien o para hacer cualquier cosa. Y entiende que es la herramienta que debería, en el mejor de los casos, en el más virtuoso de los sentidos, favorecer a los más postergados, sin dejar de entender que hay una clase media, que hay empresarios. Pero bueno, en las discusiones que uno ha tenido a lo largo de estos tiempos,
bienvenida sea en esa discusión. Hay gente que se asusta, que dice, no hablemos de política. Al contrario, la política es discusión y en algún sentido es tensión. Me parece que algunos disfrazan, no, porque las familias se han separado y los amigos no se ven. Bueno, uno tiene tiempo para reflexionar, para amigarse, para entender que no hace falta pensar igual. Pero lo que voy es que muchos que aún sin pensar ni acompañar al gobierno dicen, no, pero hay que reconocerle al tipo que puso en valor la política, que la ley de medios, si bien en on muchos te dicen no, está mal, por lo bajo te dicen menos mal que está la ley de medios, y así una cantidad de medidas importantes, como por ejemplo fortalecer el Mercosur, pensarnos como parte, ¿sí?, de un espacio que tiene a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, bueno, luego la UNASUR y luego la CELAC. Y a los dos les agradezco y con esto pasamos a nuestro próximo informe. Liliana, Leandro, a los dos muy amables por su presencia. Muchachos, hablamos de las elecciones.